La paz de Dios, hermanos. Les saludo en este momento con la paz de Dios, deseando que efectivamente haya esto, la paz de Dios en nuestro corazón, a través de saber, hermanos, tantas situaciones difíciles, a través de esta pandemia que estamos sufriendo todavía. Estamos en una situación muy complicada. Y sin embargo, hermanos, todavía muchas personas no han entendido esta situación, que hay un gran problema que es, hermanos, que muchas personas están muriendo. Por esto deseo que la paz de Dios esté en nuestro corazón. Quiero, hermanos, en esta hora invitarles para que usted y yo leamos las Sagradas Escrituras, para que podamos atender a una invitación que el Señor Jesucristo nos hace. En el Evangelio de San Juan, capítulo número 15, versículos número 4 al 7, son, hermanos, versículos que usted y yo hemos leído y que en muchas ocasiones quizás también los hemos repetido de memoria. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Esto es lo que dice la bendita palabra de Dios. En este tiempo tan difícil y complicado, es importante que usted y yo permanezcamos en Dios. Si usted y yo no permanecemos en Dios, la vida no va a ser muy fácil que digamos. Por esta razón, el tema que hoy quiero platicar, quiero que usted y yo consideremos, se llama así: permaneced en mí. Es importante que usted y yo tengamos, hermanos, a bien aceptar la invitación que el Señor Jesús nos hace, y es: permaneced en mí. La mayoría de las personas, cuando se nos pregunta, ¿crees en Dios?, respondemos sí, en automático. Incluso aquellos que crecieron o nacieron en hogares cristianos, cuando se les hace la misma pregunta, responden de igual manera, muy apresuradamente. En automático contestamos. A Simón Pedro, usted sabe quién es Simón Pedro, el apóstol Pedro. El Señor Jesucristo le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? En el capítulo número 21, versículo 15 al 18, observamos que ni siquiera lo pensó. Contestó muy rápido: sí, Señor, tú sabes que te amo. Sin duda, hermanos, una afirmación como esta nos lleva a pensar que los que responden afirmativamente tienen una hermosa relación con Dios, una relación de amistad con Él. Cuando contestamos de inmediato, a veces no pensamos, no analizamos y contestamos así, en automático. Por esta razón, hermanos, sin duda, una afirmación como esta nos lleva a pensar, fíjese, que los que responden afirmativamente tienen esto: una hermosa amistad con Dios. Por eso,
La invitación que el Señor Jesucristo nos hace es permanecer en mí. Es la primera invitación que el Señor Jesús nos hace para que Él nos conceda lo que hace falta a nuestra vida. Digo, si es que verdaderamente nos gustaría permanecer en Él. Es importante que vivamos con Él y para Él. Debemos creer en Él. Y creer significa dar firmeza de la fe o crédito a la verdad. Por esto, cuando decimos que creer significa o quiere decir adherirse, estamos en lo correcto. Porque usted y yo, si decimos que creemos en Dios, que creemos en Jesucristo, que creemos en el Espíritu Santo, entonces nosotros tenemos que adherirnos a Él. Por otra parte, si es verdad que creemos en Él, debemos, hermanos, creerle. Sí, debemos de creerle a Él y de creer en Él. Y estas dos cosas son de suma importancia, son necesarias. Y esto implica una permanencia en Él. Permanecer en Dios, vivir para Dios. El Señor utiliza un símil, es decir, una comparación. Y Él, hermanos, nos compara, ¿sí?, con la vid y los pámpanos. Y dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Así como los pámpanos separados de la vid no pueden dar fruto, nosotros, separados de Dios y de Cristo, tampoco podemos dar fruto. Y si usted y yo permanecemos en Dios, Él, escuche bien, permanece en nosotros. Fíjese qué importante es esto. ¿Cuántas veces hemos dicho, Dios está conmigo? Pero la pregunta es, mejor, preguntarnos a nosotros mismos, ¿yo permanezco en Él? ¿Yo permanezco con Él? Porque sí es verdad que Dios permanece con nosotros, pero aquí cuando dice que Él permanece con nosotros, implica, hermanos, que Él vive cerca de nosotros y que vive en nosotros y que está cerca de nosotros. Usted y yo somos escogidos y llamados para dar buen fruto. ¿Sí? El árbol bueno da buenos frutos. El árbol malo da malos frutos. Por esto, recuerde que todo pámpano que no da fruto se seca y es echado fuera, y lo recogen y lo echan al fuego. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Por esto es importante que usted y yo permanezcamos en la vid. La vid, ya dijimos, que es el Señor Jesucristo. Usted y yo somos los pámpanos. ¿Qué es un pámpano? El pámpano es la hierba verde que brota, la hierba tierna que brota, de la cual saldrá la flor y de allí tendremos que nacerá el fruto. Ahí nace el fruto. Vea usted a un árbol. Un árbol empieza a llenarse de hoja y de repente le vemos que ya empezó a florear. Y esa flor empezará a germinar para dar el fruto que corresponde a cada árbol. Y desde luego dan frutos buenos, ¿verdad? Por esta razón, el hombre tenemos que entender
Debemos entender que todos tenemos una misión que cumplir. No fuimos creados nada más al azar. No fuimos hechos por Dios o no vivimos en la tierra, no vivimos aquí solamente por casualidad. Todas las personas tenemos una misión que cumplir. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 28, versículo número 19, encontramos, hermanos, algo muy importante y quiero, hermano, leerlo de tal modo que veamos en las Sagradas Escrituras que encontramos el mensaje de Dios y que no es un pensamiento humano el que usted y yo, hermanos, podamos decir que tengamos que depender de Dios nada más por decirlo. Tenemos que depender de Dios, tenemos que vivir en Dios, tenemos que vivir para Dios, pero también tenemos que cumplir una misión. Y esa misión la encontramos en el capítulo número 28 del Evangelio de San Mateo, en su versículo número 19 y 20, el cual dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es nuestra misión. Nosotros, hermanos, al conocer de Dios, al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Dios, como nuestro Señor, tenemos un propósito ahora. Y nuestro propósito no solamente es conocer la palabra de Dios, no solamente es creer en Él, sino que tenemos que trabajar, tenemos que dar fruto. Y el fruto es, dice, que debemos de hacer discípulos en todas las naciones. Tenemos que ir y bautizarlos en el nombre del Señor. Tenemos que enseñarles la palabra de Dios. Por esto la palabra de Dios nos indica que usted y yo debemos de dar fruto. Entonces, hermanos, queremos que usted y yo debemos de entender que no basta creer solamente. Tenemos que dar fruto. Tenemos que, hermanos, anunciar la palabra de Dios, el Evangelio. Tenemos que anunciarle a las personas que Jesucristo salva, que Jesucristo perdona y que Jesucristo da vida eterna. Si no damos frutos o no trabajamos para Dios, un día nos pedirá el Señor cuentas. Usted y yo conocemos los relatos bíblicos. Y si no lo conocemos, yo le invito para que usted escudriñe su Biblia, lea la Biblia. Allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo ahora número 25, ahora vemos en los versículos número 14 al 30, vemos algo muy importante, querido hermano, y esto es acerca de los talentos. ¿Usted ha escuchado esto? ¿Usted lo ha leído? Si no lo ha leído, yo le pido en el nombre del Señor Jesucristo que leamos las Sagradas Escrituras, la Biblia. Encontramos en el capítulo número 14 de este Evangelio, donde dice, hermanos, que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y dice que a uno le entregó 5 talentos, y a otro le entregó 2, y a otro le entregó 1. Usted sabe el relato. El que recibió 5 ganó 5, y el que recibió 2 ganó 2, y el que recibió 1 simplemente fue una persona que no tenía compromiso, una persona que no deseaba tener el deseo de amar, de servir al Señor. Por esta razón encontramos en la palabra de Dios que a cada uno de los que trabajaron y ganaron más talentos, el Señor los recibe, les da bendición, les da la confianza de decirles, buen siervo, dice, fiel, le dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré.
La palabra de Dios es muy clara. Nosotros, hermanos, no solamente debemos de empezar a ir a reunirnos al templo o estar, hermanos, allí sentado en una banca, sino que nuestro deber como cristianos es que usted y yo anunciemos que Jesucristo es el único que da vida eterna. ¿Sí? Pero antes debemos de arrepentirnos. Antes debemos de confesar que Jesucristo es nuestro Salvador y que nosotros somos hombres pecadores. ¿Sí, hermano? Por esta razón, el Señor Jesucristo nos invita para que usted y yo trabajemos. Ahora piense, ¿estamos dando fruto? ¿Somos fieles? ¿Somos siervos malos y negligentes? ¿De cuáles somos? Solamente hay dos tipos de siervos. El siervo bueno, que da buen fruto, y el siervo malo, que no da fruto. Un siervo negligente. ¿Qué tipo de siervos somos usted y yo? Por eso la palabra de Dios, hermanos, es muy clara, la cual nos indica lo que tenemos que hacer. ¿Qué tipo de fruto estamos dando? En la carta que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas, encontramos en el capítulo número 5, versículo número 19 y 21, menciona precisamente lo que es el fruto de la carne. ¿Qué tipo de fruto estamos dando? En este capítulo número 5 de la carta a los Gálatas, encontramos, hermanos, algo muy importante. En el versículo número 19 al versículo número 21, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo dice, ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sigo insistiendo en que estamos viviendo en tiempos malos. No tenemos la oportunidad de congregarnos, de reunirnos, de ir al altar y doblar nuestra rodilla y adorar al Señor y santificarnos cada día. Pero eso no implica, hermanos, que no lo podamos hacer en la casa, en el hogar, con la familia. Hermanos, podemos hacer todo esto. Nosotros, hermanos, no tenemos que dar este tipo de fruto. El fruto bueno es aquel donde la Biblia misma, en la misma carta, aquí ahora en el mismo capítulo 5, pero ahora en el versículo número 22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice: contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todo esto, hermanos, usted y yo, hermanos, tenemos que dar ese fruto. No debemos de olvidar que usted y yo hemos sido llamados para ser nuevas criaturas. El Señor quiere que usted y yo seamos transformados. Él quiere cambiarnos. Él quiere que usted y yo seamos diferentes, que al permanecer en Él, nuestra vida sea cambiada. Por eso leemos aquí en Gálatas los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Dos cosas muy importantes. Una, la que no aprovecha para nada, la que nos aparta de Dios, que son los frutos de la carne. Y lo que nos acerca a Dios y nos acerca a nuestro prójimo es el fruto del Espíritu.
que haya en nosotros, hermanos, ese fruto que es el amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que haya gozo, que haya paz. En estos tiempos tan difíciles de pandemia, sí hay incertidumbre, hay, hermanos, mucho pesar, hay tristeza porque mucha gente, muchas personas han muerto. Por eso la paz no hay en el corazón, porque hay tristeza, no hay gozo. Muchas personas están viviendo en ese momento tan difícil. Créalo. Muchas personas han fallecido. Por eso la palabra de Dios nos invita para que usted y yo permanezcamos en Dios y tengamos gozo, tengamos alegría, tengamos paz, tengamos paciencia, seamos benignos, seamos buenos, seamos bondadosos y que sobre todo, hermanos, no nos falte la fe. Mire, hermanos, hemos estado escuchando algunos temas donde nos habla de la fe. La fe es, hermanos, de suma importancia que usted y yo podamos tenerla. Es decir, la fe es la confianza, la seguridad, la certeza de que Dios está con nosotros, que Él permanece en nosotros y que además escucha nuestras oraciones y no solamente las escucha, sino que además las responde. Por esta razón, querido hermano, yo quiero invitarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que no desmaye, para que no, hermanos, desista de estar con Jesucristo. Permanecer en Dios implica, hermanos, leer su palabra. Porque al leer la palabra de Dios, hermanos, nos estamos dando cuenta que Él nos va a hablar a través de ella. La palabra escrita que Él nos ha dejado. En esta hermosa Biblia encontramos, hermanos, muchísimas promesas, las cuales podemos hacer nuestras, las cuales nos van a dar fuerza, nos van a dar seguridad para que usted y yo proclamemos que Jesucristo es nuestro Salvador. No dudemos. Hay momentos, hermanos, dice aquel canto maravilloso, que nos faltan las palabras para decirle lo que siento. A veces no sabemos qué decirle. En momentos difíciles, posiblemente, hermanos, le podemos decir al Señor por qué. Pero no interrogue a Dios. Dios sí está con nosotros. Él permanece con nosotros si usted y yo permanecemos en Él. Por eso, querido hermano, yo le suplico en el nombre del Señor Jesucristo, así como dijo el apóstol Pablo, que escribiendo a los romanos en su capítulo 12, os ruego, dice en el versículo 1, os ruego por las misericordias de Dios, que dice que os transforméis, que os renovéis. Necesitamos, querido hermano, verdaderamente tomar nuestro papel, nuestro trabajo. No lo dejemos. Algunas personas llevamos ya, hermanos, 4 meses sin trabajar. 4 meses, hermanos, en que no he salido, quiero decirles. Y sin en cambio, hermanos, Dios ha estado conmigo. Dios me ha fortalecido. Pero a través de estar aquí en el hogar, hermanos, utilizamos esta herramienta que son las redes sociales para enviarle a muchas otras personas la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Dios nos ama y Dios quiere que usted y yo hagamos nuestro trabajo. No hemos creído en vano. Un día el Señor nos va a dar la recompensa. Un día el Señor nos va a dar esa hermosa bendición, hermanos, de darnos la recompensa. Y la mejor recompensa, hermanos, es poder estar con Él allá en la eternidad. Cristo Jesús, hermanos, quiere estar con nosotros, pero usted y yo necesitamos verdaderamente desear, querer. Necesitamos amar al Señor. La palabra del Señor es muy clara. Quiero, hermano, releer este pasaje bíblico en el cual, hermanos,
nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Decidamos. Por eso, hermanos, yo lo invito en esta hermosa hora para que vivamos en Dios, para que vivamos para Dios y, hermanos, estemos en Dios. No es posible, hermanos, que aquella persona que dice que permanece en Dios, esta persona que dice que permanece en Dios y hace todo lo que dice la carta a los Gálatas, hermanos, no es posible. Es solamente engañarse, es engañarse a sí mismo, es, hermanos, vivir en la mentira. Muchas personas que han leído la Biblia, muchas personas que dicen que aman a Dios, hacen cosas indebidas, dan fruto malo. Y si usted y yo permanecemos en Dios, entonces daremos buen fruto. ¿Qué le parece, hermano? ¿Le gustaría a usted permanecer en Dios para que Él permanezca en usted? Dios, hermanos, está esperándonos y siempre lo hace con los brazos abiertos, de tal modo que Él desea bendecirnos. ¿Quiere usted decirle en oración al Señor: Señor, ayúdame? Ayúdame para que yo, Señor, en el nombre de tu Hijo muy amado, Señor, dejemos de dar malos frutos. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, podamos estar en Dios, permanecer en Dios, permanecer en Cristo, permanecer en el Espíritu Santo. Dígale: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, para dar buenos frutos, para agradarte a ti, para agradar a todas las personas que me rodean. Señor, te lo pido en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo muy amado. Querido hermano, le saludo, deseando que hoy usted tome una decisión. Le pido que hoy analice cómo es su vida. ¿Verdaderamente usted vive en Dios? ¿Permanece en Dios y Dios permanece en usted? Si es así, qué bueno. Que Dios le bendiga. Vamos, hermanos, a dar gracias a Dios por esta plática, por este tema, permaneciendo en Dios. Y que nuestra vida, nuestro objetivo sea permanecer en Dios. Señor, te doy gracias en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado, porque nos hablas, porque nos recuerdas la importancia, Señor, de vivir para ti, de vivir en ti y de permanecer en ti, de llevar fruto, de anunciarle a las personas que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que tú eres el único que salva, el único que perdona, el único que da vida eterna. Por eso tu palabra dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si tú eres el camino, la verdad y la vida, nosotros vamos a creer en ti. Porque, Señor, sabemos que tú verdaderamente eres la verdad. Señor, muchas gracias te doy en esta hora. Asimismo, hermanos, vamos a recitar nuestro salmo y decimos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida,
y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios les bendiga. La paz de Dios.